Y hablando de lo que vemos y a veces no sabemos que estamos viendo, bueno, vamos a arrancar con un editorial que se me ocurrió para el día de hoy que tiene que ver con el color del cristal, ¿no? Siempre decimos todo depende del color del cristal con que se mira, ¿no? Pero el tema es qué vemos cuando miramos o qué miramos cuando queremos ver. Y como siempre vamos a arrancar un poquito con cómo se disparó esta idea de hablar de ese tipo de cosas que lo tengo muy desordenado, como todos tenemos absolutamente desordenados eso, y que un poco colisiona también y se superpone con algunos editoriales que hicimos antes, que tienen que ver con nuestras hipocresías, que tienen que ver con la mentira, que tienen que ver a veces con nuestros egoísmos. Siempre que hay una mirada personal, hay algún toque egoísta en esto. Y bueno, en ese sentido, un poco lo que me disparó esto fue el bombazo de la semana pasada, las elecciones a nivel nacional, pero particularmente a mí se me ha dado por analizar un poco más en profundidad lo que pasó en provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso de que se dio vuelta absolutamente lo que había ocurrido pocas semanas antes, en las elecciones provinciales de septiembre, donde se pasó de un 14% arriba del peronismo sería, a un 2%, un 1 y pico por ciento abajo. Entonces, un poco el abordaje de esta breve charla que estoy haciendo sobre estos temas es qué analizamos, qué revisamos, en qué nos basamos cuando tomamos decisiones, o en todo caso cuando algo nos gusta un poco más o un poco menos, y por qué nos cuesta tanto a veces entender los puntos de vista que son diferentes a los nuestros, ¿no? A pesar de que uno por ahí por su actividad ha tenido que moverse en ámbitos de debate de hace mucho tiempo, en ámbitos de discusión, sobre todo el tema de manejo de recursos naturales, donde si no aprendes a ponerte un poco en el punto de vista que tenés enfrente, es muy difícil que puedas llegar a alguna solución, ¿no? O sea, eso tenés que estar todo el tiempo discutiendo con vos mismo y con los demás, y en puntos determinados decir, bueno, no, sí, yo creo que en esto tengo razón, pero también entiendo el otro punto de vista y puedo intentar resolverlo o intentar avanzar hacia una solución en este sentido. Entonces, qué sé yo, ¿viste? O sea, yo lo veo a Milei, se me ponen los pelos de punta, es una persona que me desagrada profundamente, no lo considero para nada inteligente, lo considero cruel, lo considero desubicado, lo considero una persona que debería estar más bajo tratamiento psicológico que dirigiendo los destinos de un país. Pero bueno, claramente hay mucha gente que ve otra cosa o que está dispuesta a tolerar las cosas que son obvias, para que se llegue a algún resultado diferente a los resultados que ha tenido el país en las últimas administraciones. Entonces esas cuestiones son, digamos, discutibles, pero también comprensibles. Y me puse a buscar, porque no es cuestión acá de hablar de la Libertad Avanza, ni de la motosierra, ni de Milei, ni de Karina Coimera, ni de todas esas cuestiones que están dando vuelta por ahí, porque la idea es tratar de congeniar y tratar de entender por qué algunos ven cosas que otros no ven. Bueno, yo he votado al peronismo, lo he votado a Alfonsín en su momento, he votado al kirchnerismo, y también en su momento he decidido no ver cosas que otros decían que eran muy claras, porque uno pone, digamos, en la balanza lo que considera que es lo mejor en ese momento. Entonces, a mí, por mi
punto de vista, no digo por mi formación, porque acá estamos con el Carly, y por formación hemos sido criados como gorila, y escapamos, digamos, a ese cepo. Así como muchos usan esa frase de piensa el ladrón que todos tienen su condición, yo elaboré una que es propia, que es piensa el gorila que todos están en su misma fila. Porque por alguna extraña razón, el peronista o el socialista o incluso el comunista está muy inclinado a entender que hay otros puntos de vista y que hay otras posiciones y que, bueno, que hay que debatir y hay que confirmar. Pero desde el lado, que me perdonen los amigos gorilas, que tengo muchos, tengo parientes gorilas también, a mí siempre me llamó la atención esa postura de, pero no entendés, ¿esto es así o es así? Entonces les cuesta, digamos, comprender el abordaje diferencial. Pero si nos salimos un poco de la política reciente y nos vamos para atrás, nos vamos a encontrar con que desde que el mundo es mundo, y si nos referimos a Argentina, las polémicas sobre Juan Manuel de Rosas, lo amado que era para enormes sectores de la sociedad y lo odiado que era justamente para los sectores contrapuestos. Claramente casi siempre tiene que ver con los intereses que se tocan en este sentido, ¿no? O sea, los que están más enojados y los que están más ofendidos son los que se sienten tocados o afectados en sus intereses puntualmente. Ni hablemos de Perón, por ejemplo, yendo un poco más atrás, don Hipólito Yrigoyen, que también fue una persona tan querida como odiada, sobre todo mucho más querida en su primer gobierno que en el segundo, en un contexto mundial que también era muy complicado, el del segundo gobierno, con esa historia tan famosa de que le escribían los diarios para que él no se entere de todo lo que le escribían los diarios que solo leía él, digamos, ¿no? O sea, para que no se entere de lo que en realidad estaba pasando por afuera. Bueno, hablé de Milei, hablemos del kirchnerismo también, de Néstor primero y de Cristina después, siempre personajes disruptivos y polémicos y muy discutidos y discutibles, por cierto. Son todas cosas que tenemos que tener y poner en la balanza. Pero ¿cómo diría? Esa impresión, esa primera impresión natural que nos da una persona, y que por ahí tiene que ver con la política, tiene que ver con los gustos musicales, tiene que ver con los actores, con los artistas, donde vos ves algo y decís, esto no me gusta, nunca voy a congeniar con esta situación. Y al lado tenés un montón de gente diciendo, esto es adorable, esto es fantástico. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa por adentro para decir, usemos un ejemplo de Cocodrilo, Carly me ha escuchado hablar de esto muchas veces, Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. Algunos se acordarán de él, un personaje famoso, incluso hoy dan vuelta por internet un montón de imágenes de él. Él falleció, quedó su familia, su fundación, que ya la había creado, sigue trabajando con sus hijos, básicamente haciendo casi la misma calidad de estupideces que hacía su padre, porque yo lo vi por primera vez y después intenté amigarme con esa imagen y dije, pero ¿cómo puede haber un programa dedicado a este estúpido que realmente no articula, no tiene un solo concepto? Para mí era muy desagradable en su aspecto, muy chabacano, se presentaba como el cazador de cocodrilos. Por ahí me escucha gente que lo admira y bueno, y entiendo que esto pueda ocurrir, pero yo hablo de mi sensación. Y mi sensación era, este tipo es un salame, y lo digo, y no lo considero menos salame por el hecho de que haya muerto, porque si vamos a ser honestos, también murió como un salame. O sea, nuestra preocupación como miembros del grupo de especialistas en cocodrilos era desde mucho tiempo antes que no lo mate un cocodrilo, porque después cómo transmitís el mensaje de la conservación cuando alguien termina siendo matado por
aquello que supuestamente intenta proteger o intenta conservar. Él se presentaba como un amante de los cocodrilos y que los adoraba. Finalmente terminó convirtiéndose en la única estadística mundial de muerte por stingray, una raya de aguijón, un animal absolutamente pacífico, que no tenía, salvo algún accidente de alguien que ha pisado alguna en la playa, no es como nuestras rayas de acá de Río, sino que es una raya marina, y bueno, por su torpeza en el manejo terminó recibiendo un aguijonazo entre las costillas, que le perforó el corazón, un accidente estúpido, ridículo, absolutamente innecesario lo que estaba haciendo, y esto lo convirtió en un mártir. Y también convirtió, fíjense ustedes lo que es la reacción popular, a las rayas de aguijón en el enemigo público. Hubo mucha gente que salió a matar rayas porque, bicho de mierda, que lo mató a Steve Irwin, que es muy peligroso y en realidad es el único muerto por este tipo de animales. U otro ejemplo, Steve Irwin australiano. Nos vamos a un ejemplo americano, que ahora hay un documental que se reflotó en Netflix que tiene que ver con su vida, que es Tim Treadwell, el Grizzly Man, que era un actor mediocre, según dicen, yo no recuerdo haberlo visto en ninguna película, era más un extra, hacía bolos, segunda, tercera o cuarta línea en películas de Hollywood. Y en algún momento piró mal, hablando técnicamente, hizo un viaje a Alaska, se enamoró de los osos grizzly y decidió que su vida tenía que estar dedicada a la protección de estos fantásticos, de estos hermosos animales, pero también enormes y peligrosos. Y empezó a hacer viajes permanentes, incluso se radicaba en Alaska, obviamente para la época del invierno, que era muy crudo en los ambientes naturales, se volvía, recaudaba fondos, una gran cantidad de fondos consiguió en el ámbito de Hollywood justamente, convocando a muchos actores, actrices, productores, que realmente lo bancaban y lo bancaban de manera significativa. Y la gente lo adoraba, y yo veía algunos videos de y yo decía, por favor, salame, mirá las cosas que hacen, como yo muchos otros, obviamente, pero es cierto que la mayoría, la percepción de la mayoría de la gente era que el tipo era un divino, un espectacular y que estaba haciendo una gran tarea para la conservación y para la protección de los osos, de los grizzly en este caso. Es cierto que el grupo de especialistas en osos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, al igual que ocurría con Steve Irwin con los cocodrilos, también llamaba la atención sobre la irresponsabilidad de las cosas que estaba haciendo, explicaban que la gente no tenía que hacer eso, exhortaban a Tim Treadwell, de que no haga más eso porque era muy peligroso, porque algún día iba a tener un accidente. O sea, básicamente lo que le estaban diciendo es, te van a morfar los osos, dejá de hacer eso, porque se quedaba con una carpita en el medio del ambiente donde estaban los osos, y para la gente era divino, era espectacular. Y se lo morfaron los osos, a él y a la novia, en una de sus excursiones a Alaska. Esto ocurrió en el año 2003, lo de Steve Irwin fue en el año 2006, así que cuando muere Steve Irwin ya había un antecedente de otro mediático envalentonado por las cámaras y envalentonado por la repercusión de todas sus actividades. Cada vez se arriesgaba más, y bueno, y una noche un grupo de osos aparentemente son los que destrozaron su campamento, su pequeña carpita, y también los destrozaron a ellos. Fue realmente una masacre. No hay imágenes de video, pero tenían la cámara prendida, y lo que sí son conmovedores y desgarradores son justamente los audios de los gritos de mediático y de su novia mientras son matados por los osos.
conclusión en términos de la conservación de los osos, un montón de osos muertos, porque el pensamiento natural de mucha gente es, mirá qué bicho desagradecido, justo al que lo estaba cuidando, como si hubiese una elaboración, una capacidad de razonamiento en este sentido. Pero es lo que generan estos carismáticos, teóricos carismáticos que en algunas partes de la sociedad impactan y pegan muy fuertemente. Nos podemos ir a casos más extremos también. Algunos se acordarán, la gente que peina canas o que ya no tiene nada que peinar, de Jim Jones, el reverendo Jones, que provocó ese suicidio masivo con su secta. Estaba en la Guyana, justamente, no me acuerdo en cuál de las Guyanas, probablemente era en la francesa, que era en el único lugar donde permitían que esta secta funcione, porque había sido expulsado de Estados Unidos y no se le había permitido el ingreso a ningún otro lugar. Y bueno, había un montón de alegaciones de robo de dinero, de que todos los que se incorporaban a la secta tenían que entregar todos sus bienes. Había una cuestión muy tenebrosa ahí con que él podía disponer de todas las mujeres y las chicas, manteniendo relaciones. Era realmente, todas las historias eran bastante repugnantes alrededor de esto. La mayoría de ellas después fueron confirmadas, pero hubo una comisión investigadora del Senado de Estados Unidos. Fueron un grupo de legisladores americanos a inspeccionar las actividades de la secta y muchos de ellos fueron asesinados en ese momento. En la secta estaban armados, los mataron a varios cuando estaban volviéndose en sus helicópteros, porque iban obviamente con un informe muy negativo. Y este reverendo Jones lo que hizo fue preparar un jugo de naranja con un montón de veneno. No me acuerdo, no sé si era Gamexan o alguno de esos productos terribles. La mayoría hoy están prohibidos en este momento. Y bueno, preparó este cóctel y les hizo tomar. La mayoría de los adultos lo tomaron voluntariamente, y muchos chicos lo tomaban como un juego porque fueron engañados. Centenares de muertos, porque este tipo era carismático y mucha gente lo veía y lo identificaba y lo interpretaba como el guía que los iba a llevar a la vida eterna, y por alguna razón en mucha gente esto impactaba. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay algunos que perciben cosas que otros no perciben de ninguna manera? Del mismo modo que a mí me gustan muchas cosas y encuentro que hay gente que es totalmente refractaria a esas cuestiones. Me gusta la poesía, me gustan las letras de las canciones comprometidas, pero me acuerdo, y termino con esto, de una pequeña historia. En uno de los viajes al campo que íbamos con el proyecto Yacaré, bueno, el Carly seguro que me va a entender, yo soy fanático también de Luis Eduardo Aute, un hermoso poeta español, ya fallecido también, que tiene un montón de temas, ¿no? Al alba, bueno, sería incontable referirnos a su tema, pero había un tema que a mí me había pegado muchísimo y me sigue pegando, que es la belleza. Me parece una poesía brillante que habla de cuestiones sociales, de compromisos, de la revolución, de todo lo que pasó en el mundo después de la caída del muro, y ahora que se cae el muro ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales, viva la revolución. O sea, ese tipo de compromiso a mí me gustaba mucho, y yo iba escuchando esto. En aquella época teníamos los pasacassettes en la camioneta, y venían un par de las chicas del proyecto que habían estado trabajando en el campo con nosotros. Y en una parte la canción logra una de las cuestiones que para mí son más poéticas de la producción de Aute, que dice en un momento: ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza. A mí siempre esa frase, y yo estaba comprometido y conmovido con eso, y una de las chicas que venía al lado dice: ¡ay, por favor! ¿Qué dice este estúpido? Entonces ahí vos te das cuenta que no hay un pensamiento único, no hay un abordaje único, las cosas nos pegan de diferente manera, y creo que es interesante,
ahora lo vamos a conversar un poco entre nosotros, que siempre pensemos que no todos los gorilas están en la misma fila, y que siempre hay un pensamiento diferente, un abordaje diferente, y en todo caso, a partir de esa convicción, todo se puede discutir, todo se puede conversar, se pueden acordar muchas cosas, otras no, pero es bueno saber qué es lo que se puede acordar y también qué es lo que no se puede acordar.